¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos los que nos ven en los diferentes campus del TEC, alumnos líderes del mañana, alumnos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero confesar que yo no estaba en el programa, pero no pude resistir la tentación de venir a dar la introducción a esta conferencia de la doctora Laura Chinchilla por el gran respeto, el gran cariño y la gran admiración que muchos como yo tenemos en el TEC por ella y bueno, pues nos sentimos orgullosísimos. Ella se ha convertido también ya, pues no sé si decirle tía o madrina o de nuestros líderes del mañana, y siempre ha sido muy generosa para estar con ustedes, líderes del mañana. Esta es la tercera ocasión dentro de este programa que está con ustedes. Y bueno, pues dije, aunque sea 5 minutos, pero yo quiero ir ahí, quiero saludarla y sobre todo decirles a ustedes lo que ya saben, que se encuentran frente a uno de los grandes líderes que hay en el mundo, y que bueno, pues es costarricense, es tica, pero además de eso es una excelente persona, fue una excelente presidenta, de esos que necesitamos aquí en México y en el mundo, porque de acuerdo al Foro Económico Mundial, algo que está haciendo mucha falta en el mundo es líderes. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Bueno, líderes buenos, líderes transformadores, líderes éticos, líderes honestos. La verdad es que hay escasez, pero hoy tenemos la fortuna de tener a una de esos grandes líderes que viene a compartir con ustedes, como lo ha hecho ya en varias sesiones anteriores. Entonces, sin más, para que ustedes recuerden, ¿qué les parece si vemos una semblanza? Bienvenida a tu casa, Laura. Pues aquí es Laura, aquí yo no le digo presidenta porque yo la veo como colega mía, profesora. Bienvenida otra vez a esta tu casa y vamos a ver la semblanza y los dejo con la doctora Laura Chinchilla. Laura Chinchilla, líder de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía, expresidenta de Costa Rica en el periodo de 2010 a 2014. Es maestra en ciencia política por la Universidad de Georgetown. Fue consultora para diversas organizaciones internacionales, entre las que se encuentran la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Fue viceministra de Seguridad Pública y presidenta del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y del Consejo Nacional de Migración. Además, formó parte de los Consejos Nacional de Drogas, Nacional de Seguridad y académico de la Escuela Nacional de Policía. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy acá en esta aula y muy especialmente a quienes nos están siguiendo también desde distintos campus del Tecnológico. Agradezco muchísimo las palabras tan generosas de Carlos en su presentación y vaya, yo creo que ya muchos de ustedes me conocen, ya ha sido bastante reiterada mi presencia a través de esta vía. No solamente en los programas asociados con los líderes de mañana, una de las cosas más hermosas que tiene el Instituto Tecnológico de Monterrey, sino también en distintas otras oportunidades a propósito de actividades que hemos organizado en estos 2 años que he tenido la linda oportunidad de estar aquí trabajando con ustedes en el Tecnológico de Monterrey. Estamos cerrando el día de hoy un ciclo de conferencias, de conversación sobre temas asociados a liderazgo, a ciudadanía, a democracia. Y quiero decirles que me encontré, a raíz de las 2 conversaciones anteriores que habíamos sostenido, me he encontrado cada vez más la inquietud
de muchos de ustedes, de estudiantes, que me lo han comentado, que me han mandado correos, en el sentido de poder traer a discusión algo que está definiendo mucho la calidad de nuestras democracias, algo que está definiendo mucho también la forma en que ejercemos la ciudadanía y por supuesto que va a condicionar también el ejercicio del liderazgo, que es el tema de las redes sociales. Algo en donde quiero decirles que yo me siento bastante atrevida al hablar de las mismas, porque si bien he sido una usuaria muy intensa de las redes sociales, lo fui cuando fui mandataria y lo sigo siendo ahora como ciudadana fuera del poder político. Tampoco es que soy una experta y quizás muchos de ustedes manejan como instrumento cotidiano las redes sociales con mucha mayor maestría que yo y le sacan más provecho posiblemente que el que yo le estoy sacando. Pero me pareció importante el reto que me lanzaron de por qué no traíamos la discusión de las redes sociales, asociándolos con los temas de democracia y construcción de ciudadanía, que es el tema de fondo que hemos venido viendo. Y entonces, ese es el tema de nuestra conferencia del día de hoy. Democracia 2.0, como la titulé, que tiene que ver precisamente con la incorporación de las tecnologías digitales a lo que hacemos los ciudadanos en democracia, particularmente a través de las redes sociales. La idea es hablar de cuáles son las oportunidades que tenemos a través de las redes sociales, cuáles son los riesgos que se corren y cuáles son algunos de los dilemas que en este momento la sociedad está discutiendo y que tendrá que resolver para ver cuál es la mejor forma de que ese mundo de las redes sociales pueda beneficiar de la mejor manera posible los objetivos de unas democracias más sólidas, de un mundo más justo, de una humanidad más informada, pero también más consciente del valor de esa información. Y empiezo entonces por recordar que la democracia, y eso se los he tratado de insistir en varias ocasiones, que la democracia es una ecuación muy compleja. La democracia es mucho más que las figuras que vemos, el presidente, el ministro, el diputado. La democracia son instituciones, son normas, son valores culturales. Es una democracia conformada por muchos factores. Y entre esos factores, uno de los más importantes tiene que ver con la capacidad de comunicar, de informar, de expresarnos, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Estamos acudiendo en estos últimos años a escenarios muy complicados para la democracia. No es la democracia que algunos de nosotros vivimos con grandes niveles de estabilidad. Hay mucha inestabilidad, hay mucha discusión, mucho debate. Y como parte de lo que está sucediendo, hay algún deterioro en la calidad de algunas de estas democracias. En uno de sus estudios recientes, la revista The Economist, que tiene la unidad de inteligencia que valora año con año el estado de la democracia en el mundo, nos recordaba que el año 2016 fue un año muy negativo para la democracia a nivel global. Fue un año, como ellos lo llaman, de recesión democrática en el mundo. Y si ustedes analizan o ven rápidamente esa tabla que tienen al frente, podrán observar que, claro, las regresiones que estamos viendo en calidad de democracia no son números tan evidentes. Tienen que fijarse en los decimales. Pero entonces ahí van a ver algo interesante. Y es que lejos de lo que a veces creemos, que es que las regresiones en democracia ocurren solamente en los países en vías de desarrollo, en la periferia, pues resulta que el estudio del año 2016 lo que pone en evidencia es que las recesiones democráticas, regresiones o deterioros de la democracia se están viviendo con mayor intensidad ahí, más bien, en donde están las naciones más desarrolladas del planeta, en esas regiones que llamábamos en el centro, digamos, del mundo. De manera que si analizamos el caso de América del Norte, si analizamos el caso de Europa del Este, el caso de Europa del Oeste, Europa Occidental y Oriental, vemos que son las regiones en donde la democracia se deterioró más entre el año 2015 y el año
entre el año 2006 y el año 2016. Es decir, en ese plazo de una década, los mayores deterioros de las democracias fueron precisamente en los países más avanzados del mundo. Eso está haciendo que cada vez más podamos decir que los problemas de la democracia son problemas bastante globales, que ya no son exclusivos solamente de esos países en vías de desarrollo, sino que son compartidos por muchas democracias del mundo. Y gran parte de este deterioro de la democracia en el mundo desarrollado ha tenido que ver no solamente con bajos niveles de participación en procesos referenciales o en procesos de elección, han tenido que ver con la elección o la promoción de liderazgos que no necesariamente respetan el Estado de Derecho, no necesariamente respetan la libertad de expresión, ha tenido que ver, por sobre todo, con un deterioro de la libertad de expresión. En este otro cuadro, en ese otro más bien gráfico, podrán observar cómo la libertad de expresión, de acuerdo a una organización que mide este tema, que se llama Freedom House, la libertad de expresión ha llegado a su punto más bajo en el año 2016, en un periodo de 13 años. Y entonces, esto nos lleva a plantearnos una primera paradoja que encontramos, porque algunos sentimos que, ¿cómo es posible que la libertad de expresión, libertad de prensa, esté declinando cuando precisamente estamos acudiendo a esa explosión que ha significado las redes sociales a través de la Internet, de las tecnologías digitales, cuando pareciera que más bien el mundo tiene más capacidad, por lo menos desde el punto de vista de lo que nos ofrecen las tecnologías digitales, de expresarse, de hablar, de decir? ¿Por qué la libertad de prensa está cayendo en el mundo? Entonces, de ahí que sí, efectivamente se justificara mucho esta petición de ustedes de que ¿por qué no integramos la discusión de las redes sociales al analizar la calidad de la democracia y analizar el papel de la ciudadanía? Y bueno, cuando empezamos a ver el tema de las redes sociales, vemos que acuden a nosotros un conjunto de conceptos asociados con cosas que están pasando. Cosas como los fake news, cosas como tienen que ver como el mundo de la posverdad, etcétera, etcétera. Y es un poco sobre estos temas que vamos a, en consecuencia, a abordar el análisis del tema de las redes sociales. Vamos primero a poner de relieve algo que me parece que quizás no necesitan ilustrarse, porque así lo sentimos, pero las dimensiones no es tan mal analizarlas. Ese gráfico no sé si van a ser capaces de verlos quienes están sentados hasta en primera fila, están muy tenues las líneas, pero básicamente les voy a contar. Aquí básicamente estamos viendo la evolución que ha tenido la penetración de Internet en el mundo. Estamos hablando de que la evolución de Internet entre el año 2000 al año 2016 pasó de más o menos 360 usuarios que había en el año 2000 a casi 4.000 usuarios que ya se registran para el año 2016. Vean ustedes que estamos hablando para una población del mundo, una población global que se estima en 7.000 millones de ciudadanos, estamos diciendo que ya más de la mitad de los ciudadanos del mundo tienen acceso a Internet. Y cuando vemos el fenómeno de las redes sociales, sin lugar a dudas, Facebook es la red social de mayor penetración, con mayor cantidad de usuarios. Estamos ya hablando de cifras que posiblemente, si lo ajustáramos para el año 2017, estamos hablando posiblemente ya de 4.000 millones de usuarios en esta red social. Perdón, de cerca de 2.000 usuarios, lo cual significa una tercera parte de las personas del mundo prácticamente enganchados a esta red social. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas buenas que las redes sociales aportan al ejercicio de la ciudadanía, a la democracia, al sistema político? Veámoslo primero desde el punto de vista, en estas preocupaciones, veámoslo primero desde el punto de vista de los ciudadanos.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, podemos decir que las redes sociales nos están garantizando mayor acceso a la información, mayor capacidad de denuncia y mayor capacidad de incidencia. El acceso a la información es más que evidente, pero no solamente la gente es un consumidor pasivo de la información que encuentra en la Internet, las personas están haciendo valer sus opiniones a través de las redes sociales, y no solamente sus opiniones, sino que están teniendo la posibilidad de dar a conocer cosas que en el pasado, en ausencia de las redes sociales, se quedaban en el ámbito de nuestro espacio personal, individual. A lo sumo socializábamos la experiencia con el familiar o con el amigo. Ahora, por ejemplo, ante un incidente de abuso policial, resulta que basta con que haya un testigo que filme lo que está aconteciendo, que lo suba a las redes sociales y ya se entera toda la población de ese país, de esa comunidad, del mundo entero, si se quiere, porque no hay límites para acceder a la información de las redes sociales. Uno de los casos quizás más emblemáticos de cómo eso está operando, esa capacidad de denuncia que ha agarrado una fuerza insólita, han sido, por ejemplo, los abusos cometidos por policías en los Estados Unidos, y cómo eso generó toda una reacción social que llevó a enojo, llevó a protestas en las calles, llevó a la apertura de juicios, de investigaciones y, por supuesto, a las sanciones correspondientes a quienes abusaron de esta manera. No se quedó solamente ahí encapsulado el hecho, sino que además desencadenó toda una discusión sobre el papel de la policía, el uso de la fuerza, generó discusiones de política pública que alimentaron toda esta temática. No solamente es un mecanismo, un instrumento de denuncia que empodera a los ciudadanos en consecuencia frente al poder político, también empodera a los ciudadanos frente al mundo corporativo. También conocemos de casos en donde, a raíz de algo que se ha filmado, que se ha grabado y que se ha subido a las redes sociales, los consumidores, los usuarios de un servicio, han condenado a una corporación, a una compañía, por un comportamiento que han considerado indebido. El caso quizás que en este momento viene a mi memoria, que ustedes recordarán, es el caso de una línea aérea que bajó a un ciudadano de mala manera, con un abuso en el uso también de la fuerza, y bueno, vaya, la compañía tuvo que salir con una campaña de relaciones públicas y además destituir a un cuadro importante de esa compañía. Entonces vean ustedes que nunca como antes, de verdad, el ciudadano había tenido tal capacidad de denunciar y de incidir en los procesos, tanto públicos, políticos, como en otras áreas del quehacer social. Nunca habían tenido tanta capacidad de hacerlo como ahora, y eso es gracias precisamente a las tecnologías digitales y a las redes sociales. Pero no solamente hay oportunidades que se le presentan al ciudadano, también hay oportunidades que se le presentan a la política y que se le presentan al gobierno. Una de ellas, que es muy importante, es que permite ya la comunicación directa entre gobernantes y gobernadores. Algo que en el pasado era muy difícil. Ustedes no tienen la menor idea lo que en muchas ocasiones los políticos que tomábamos decisiones sufríamos, porque quizás teníamos la mejor de las intenciones a la hora de anunciar una política que íbamos a implementar. Pero resulta que el periodista quizás no comprendía bien, quizás el medio de comunicación tenía intereses en juego con el anuncio de la política, y cuando veíamos el titular que informaban sobre una reforma tributaria, sobre unas expropiaciones para hacer una carretera, veíamos que el titular era un titular sumamente negativo, no recogía fielmente lo que se pretendía informar. De manera que a través de las redes sociales vemos cómo ahora los políticos se comunican directamente con los ciudadanos. Yo creo que el caso, digamos, más fuerte que estamos viendo, a un punto en que, digamos, se puede dar el lujo hasta de despreciar medios considerados muy poderosos, es el caso del presidente Trump. El presidente Trump simplemente prescinde de los medios de comunicación ya durante su campaña. Empieza a hacerlo sin siquiera, digamos, gastar mucho dinero en pauta publicitaria. Hace una campaña fundada
prácticamente el 90% en las redes sociales, especialmente en Facebook, y llega a gobernar haciendo lo mismo con un uso muy intensivo, en el caso de él, en la presidencia de Twitter. No da declaraciones a los medios, no hay conferencias de prensa, y ha logrado, pues, con sus altis y bajos y con las controversias propias de su presidencia, pero ha logrado conseguir algo que antes era inimaginable, que es poder gobernar a pesar de la prensa o de espaldas a la prensa. Entonces hay una oportunidad que se le presenta a la política, que se le presenta a los gobernantes, que tiene que ver con esa manera directa de comunicar. Es una herramienta también que nos permite tomarle el pulso a la opinión pública. Es un mecanismo permanente de medición de qué está pensando la gente, de cómo reacciona la gente ante las decisiones que tomamos. Es un insumo muy útil cuando tenemos que introducir correctivos en las cosas que estamos haciendo, cuando queremos un poco, digamos, tratar de medir reacciones antes de tomar una decisión, tomar ese pulso, ¿no? De manera que es un instrumento fundamental, no como para llevarlo al extremo que alguna gente ha hecho, que es no dar un paso sin casi preguntarle a las redes sociales, como si las redes sociales también nos garantizasen una evaluación objetiva de lo que piensa el 100% de la población. Recordemos que hay algunos sesgos ahí de quienes participan en las redes sociales, pero sin lugar a dudas es un insumo, uno de los insumos que se vuelven valiosos en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente, las tecnologías digitales nos permiten, las redes sociales, por supuesto, mejorar también los mecanismos de rendición de cuentas, los mecanismos de transparencia. Ya para un funcionario, informar los por qué sí, los por qué no, el poder explicar con más detalle ante demandas ciudadanas las cosas que están sucediendo, pues permite sin lugar a dudas esos mayores niveles que fortalecen de transparencia, de rendición de cuenta, que fortalecen a las instituciones públicas. Ahora bien, no todos son oportunidades, por supuesto que las redes sociales, como cualquier otro fenómeno, también supone algunos riesgos implícitos. Desde el punto de vista de la política y del gobierno, las redes sociales pueden prestarse, por supuesto, a su instrumentalización, con la diferencia de que antes instrumentalizar un medio de comunicación, vaya, primero no era tan fácil, ¿verdad? Porque, bueno, habían muchos, digamos, intermediarios, que los dueños del medio, que los directores, que los periodistas, que los jefes de redacción. Aquí las redes soy yo con el instrumento en mis manos, pero además nos permite tener un impacto en un número de personas como tampoco antes lo podíamos conseguir a través de los medios tradicionales. Entonces, está ese riesgo, está el riesgo de que la política coopte con mayor facilidad, ya no con los buenos propósitos de simplemente rendir cuentas, sino de manipular voluntades ciudadanas en función de un objetivo que hasta puede ser muy poco legítimo, ¿verdad? El otro gran riesgo asociado con las redes sociales es la relativización de la verdad, y pongo hasta entrecomillada porque ya hasta algunos plantean discusiones sobre qué es la verdad. De ahí que muchos de los medios de comunicación tradicional se estén moviendo hacia lo que llaman el fact-checking, o sea, tratar de verificar los hechos de un debate político, de una noticia que se da, para poder garantizarles a quienes consumen información, tener un referente de qué puede ser cierto de eso que se está discutiendo, que no. Porque vaya, estamos consumiendo información, pero no somos expertos en todo. Y entonces cuando vamos a leer una noticia que tiene que ver con el cambio climático, no somos suficientemente científicos como para saber si es cierto o no. Si vamos a leer una noticia que tiene que ver con la economía, no somos expertos en macroeconomía como para saber si esa tendencia es cierta o no es cierta. Bueno, de alguna manera, en el pasado, todos presumíamos que las fuentes periodísticas a través de las cuales nos informábamos tenían un fundamento, digamos, de verdad. Había un ejercicio periodístico responsable que contrastaba fuentes, que se fundamentaba en hechos, en fuentes, digamos,
adecuadas, en hechos científicos, en datos verificables, para poder presentar una noticia y nosotros la leíamos y la asumíamos como la verdad. Ahora resulta que con las redes sociales hay un surgimiento de fuentes alternas, algunas serias y otras no tan serias, que generan una gran cantidad de información, a veces sobre el mismo hecho, distintas informaciones, distintas tendencias, distintas conclusiones que en consecuencia hacen que la gente se exponga a esa enorme dificultad de discernir qué es cierto y qué es falso. Los casos también, de nuevo, más quizás más ilustrativos, nos vienen también de Estados Unidos. ¿Y por qué estoy citando tanto a Estados Unidos? Porque sin lugar a dudas, hemos tenido ahí dos grandes oportunidades cuando analizamos estos temas. Primero, una sociedad altamente digitalizada, una de las que más está digitalizada, más está interconectada, con mayor cantidad de usuarios incorporándose a las redes sociales, entonces es un buen ejemplo en ese sentido. Y segundo, porque, vaya, los casos que tenemos de análisis son casos de verdad que llegan al más alto nivel. Y cuando vemos, por ejemplo, lo que aconteció en la campaña electoral, podemos efectivamente valorar más claramente la naturaleza de esos riesgos a los que me estoy refiriendo. Les doy algunos ejemplos para que lo tengan más claro. En este momento, por lo menos, se estima que ya el 45% de la población de los Estados Unidos se informa de las noticias cotidianas a través del Facebook. Ahí está consumiendo, digamos, la información. Según los análisis que hicimos en relación con la campaña electoral, recuerden que yo estuve al frente de la misión de observación de esa campaña electoral y parte de lo que nos interesó fue recabar estudios más puntuales sobre el papel de los medios tradicionales y de las redes sociales. Hubo dos datos que me parecen interesantes compartir con ustedes. Por un lado, a la par que se están dando este surgimiento explosivo de las redes sociales, hemos venido acudiendo a una pérdida de credibilidad de los medios tradicionales ante la población. En Estados Unidos, por ejemplo, en el año 1972, es un año que quizás a ustedes no les dice nada. En el año 72 fue cuando se dio el escándalo de Watergate, que llevó a la salida de un presidente de los Estados Unidos, ¿no? La prensa tuvo un papel muy importante en destapar este escándalo. Para entonces la prensa en los Estados Unidos gozaba de 70% de aceptación, de popularidad, de reconocimiento por parte de los ciudadanos. Ya para el día de hoy, los estudios más recientes, en el año 2016, la imagen de los periódicos norteamericanos había caído entre el 9 y 15% entre la población norteamericana. Por eso, de alguna manera, cuando Trump hace lo que hace, nos parece que ya él estaba muy consciente de que iba a enfrentar a su estilo una prensa que venía perdiendo, digamos, fuelle frente a la opinión pública norteamericana. De ahí que entonces cuando vamos a ver de dónde consume la gente en esa campaña presidencial, fundamentalmente va a consumir de las redes sociales, es la que se convierte en su fuente idónea para informarse sobre sus decisiones políticas. Pero vean ustedes que se estima de los estudios que se hicieron que aproximadamente de los posteos que se compartieron fundamentalmente a través de Facebook durante la campaña electoral, de esos posteos que se estiman fueron cerca de 22 millones de posteos que se hicieron relacionados con la campaña estadounidense, de esos 10 millones provenían de fuentes falsas. De todas estas fuentes que se abrieron inexistentes, es decir, existieron nada más para el propósito de la campaña electoral y luego desaparecieron. De hecho, muchos de ustedes quieren hacer un estudio. Yo traté de traer algunos de esos posts que se publicaron en su momento, ya no existen, ¿verdad? Es decir, cumplieron la función de incidir en la campaña electoral y ya los bajaron. Los sitios ya no existen. Nunca existieron como medios de comunicación. En la comparecencia que
tuvo Mark Zuckerberg, o más bien una de las declaraciones, hubo comparecencias de representantes de Facebook ante las investigaciones que sobre el papel de Rusia en la campaña electoral norteamericana, representantes de Facebook, están reconociendo que esta es fuente oficial de Facebook, cerca de 126 millones de estadounidenses, es decir, un tercio casi de la población de ese país, recibieron propaganda rusa, propaganda política creada por los rusos a través de cuentas falsas de Facebook. Y sobre esta base se tomaron decisiones tan importantes como quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces vean ustedes que he querido traer no un riesgo que hayan corrido ustedes, que haya corrido mi familia o que haya yo corrido en mi gobierno, sino que estamos hablando de un riesgo corrido por una de las grandes potencias tecnológicas del mundo y una de las que se había presumido eran una de las democracias más sólidas también del planeta. De manera que entonces los riesgos son grandes para la política, para la gobernabilidad democrática, cómo se toman las decisiones, fundamentados en qué tipo de informaciones, pero también hay riesgos desde el punto de vista de los ciudadanos. Las redes sociales, y eso ustedes que me están escuchando, usuarios, algunos de ustedes bastante compulsivos de las redes sociales, ustedes han podido ver cómo se ha venido evolucionando de los famosos likes que antes podíamos utilizar si compartíamos o no la noticia, ¿verdad?, a los emoticones. Cada vez más el mundo de las redes sociales tiene que ver con los emoticones. Eso no es cualquier cosa. En el fondo lo que estamos es viendo que quienes manejan las redes sociales están estimulando como reacción fundamental en quienes consumen la información de las redes sociales las emociones y no necesariamente los elementos racionales de las personas. Y eso no deja de ser peligroso, eso no deja de ser riesgoso, porque vaya, el mundo real no podemos manejarlo en base a emociones. No es simplemente si me gustas o no me gustas, si te quiero o no te quiero, ¿verdad? Si me río o no me río a tus cosas. De manera que para poder conseguir los emoticones que queremos, cada vez más la información de las redes sociales se está condicionando a poder alterar esas emociones a un punto que resulta altamente inconveniente. Es decir, quienes hemos venido posteando desde hace tiempo, ya no basta el texto razonado. Hubo que agregar las imágenes. Ya no bastaban cualquier imagen. La imagen tenía que tener o violencia, o sangre, o drama, para que la gente las pudiera ver. Y ya en este momento ni siquiera las imágenes. Ahora tenemos que subir videos que de alguna manera remuevan las emociones de la gente para que la gente pueda ponerme un emoticón y para que toda esa, digamos, plataforma tecnológica pueda en consecuencia crecer en usuarios y crecer en publicidad. Entonces, vean ustedes que es muy complicado, porque es a partir de las emociones que se generan muchos de los linchamientos de redes sociales que también hemos estado viendo. Es decir, escenarios complicados en donde la gente presume que eso es así sin verificar, sin analizar todo lo que está detrás de una información. Otro ejemplo que me surge es precisamente cuando desde uno de estos sitios falsos se hablaba de que la campaña de la candidata demócrata estaba promoviendo el abuso sexual de niños, ¿verdad?, pornografía infantil y toda una red de explotación sexual infantil, una cosa impresionante. Eran unas noticias muy fuertes, ¿verdad?, con imágenes muy fuertes, y creció tanto esta noticia, fue una de las que más creció, que en el sitio en donde almorzaba uno de los altos jefes de las campañas electorales de esta candidata demócrata, en uno de esos sitios se presentó un tipo loco con armas de fuego porque iba a matar a ese tipo, el famoso Pizzagate, en el marco de la campaña presidencial de los Estados Unidos. No murió nadie porque no estaba la persona que andaba buscando. Él llegó ahí porque se sabía que ahí almorzaba usualmente. Ese día no llegó, pero si no, posiblemente lo hubiese matado. Pero no solamente en las redes sociales,
nos van cambiando la forma en que procesamos la información, en donde predominan más las emociones y menos los elementos racionales y analíticos, sino que con el tipo de algoritmos que las redes sociales utilizan, cada vez se privilegia la conformación de burbujas que nos van aislando de los demás. Las lecturas que se hacen de lo que nosotros escribimos, de lo que nosotros buscamos, hace que entonces aquello que nos llegue, que podamos leer privilegiadamente, aquello que nos aparezca en nuestra pantalla, sea precisamente lo que nos une y no lo que nos diferencia. Y en el fondo vean ustedes que esto es muy delicado, porque estamos hablando de la construcción de una sociedad en donde cada vez más la gente busca escuchar solamente a aquellos con los que tiene coincidencias y nos volvemos mucho más intolerantes a escuchar las disidencias de quienes piensan diferente a nosotros. De manera que vean ustedes que así como les mencioné por las oportunidades, tenemos riesgos, y frente a esto se plantean, para ir cerrando ya esta conversación, se plantean entonces un conjunto de dilemas frente al papel de las redes sociales y su incidencia sobre la democracia, sobre la construcción de ciudadanía. Uno de los primeros dilemas que nos planteamos es si las redes sociales son compañías tecnológicas o empresas de información. Y yo creo que cada vez queda muy claro, a partir de las comparecencias que algunos escuchamos o leímos recientes de los representantes de Google, de Facebook y de Twitter ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la Comisión de Investigación, que son empresas de información. Esto, por supuesto, abre toda una discusión de a qué tipo de normas, de principios y de valores deben estar sometidas este tipo de empresas. Porque no son empresas neutrales, son empresas que están incidiendo en el curso de la política, en el curso de los hechos de las naciones del mundo. En ese sentido, sin embargo, advierto de que al llegar a la conclusión de que algunas de ellas, pero sin lugar a dudas Facebook y sin lugar a dudas Twitter, son empresas de información, al llegar a la conclusión de que en consecuencia deben someterse a algunas regulaciones, pues hay que mirar con mucho cuidado a qué tipo de regulaciones. Porque vean ustedes que en el mundo, digamos, del pasado, cada vez que se decía algo falso contra un político, algo falso contra un empresario, algo falso contra alguna figura pública, un futbolista, un cantante, esa figura pública podía recurrir a los tribunales de justicia y denunciar por delitos contra el honor, por injurias, por calumnias, a quien había escrito la noticia. El gran problema es que ni siquiera sabemos cuál es el autor, ni siquiera existe como tal físicamente un responsable que emite la noticia. Entonces, ¿cómo se regulan? Es una de las grandes discusiones. Y en ese sentido, es muy difícil pensar en regulaciones jurídicas, porque estamos hablando de un elemento fundamental para cualquier regulación jurídica de un Estado, que es la extraterritorialidad. Es decir, es un fenómeno global, es un fenómeno que no conoce fronteras, no conoce territorio. Tiene los riesgos, además, de que si ponemos a los legisladores y a los congresistas a regular las redes sociales, ustedes se podrán imaginar el adefesio que va a salir de ahí. Gente sumamente ignorante y además gente que lo que va a venir es a desquitarse contra lo que una red social posiblemente le ha hecho a él, ¿no? De manera que esa tampoco es la vía. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido, y también las Naciones Unidas, haciendo un gran esfuerzo en el sentido de buscar una especie de gobernanza de las redes sociales, de la Internet, que pase por el concepto de multisectorialidad. Es decir, que podamos organizar comisiones, procesos de consulta, en donde no solamente gobierno, no solamente sector, obviamente las plataformas de información van a tener siempre un papel importante, también los ciudadanos organizados a través de ONGs y demás puedan concurrir para aportar en la regulación de las redes sociales. Pero también, por sobre todo, se está hablando de apelar a la autorregulación, que pareciera que va a ser la única salida posible. Por ejemplo, ya encontramos que Facebook está apostando algunas medidas de revisión y control de la información que se está posteando.
Claro que controlar tantos posts que se emiten con tan solo 3.000 revisores, por ejemplo, que tenían para la época de la campaña electoral, pues no daba para mucho. Están incrementando y tratando por lo menos de hacer alguna revisión y de discriminar cierto tipo de información. Ya existen, por ejemplo, algunas plataformas también tecnológicas que a nosotros nos permite entrar, Google ha desarrollado algunas, y hacer clic sobre alguna noticia, sobre alguna imagen, por sobre todo imágenes, para poder verificar la autenticidad o no, digamos, de esas imágenes. Hay quienes están sugiriendo trabajar, está bien, sobre la base de sentimientos, pero que no sean sentimientos que nos dividan, que no sean sentimientos que nos separen, que no sean solamente esas reacciones emotivas que promueven las plataformas sociales, sino que sean algunos sentimientos de respeto, de confianza, de solidaridad, es decir, buscar formas en que podamos comunicarnos a través de ese tipo de emociones y no estas otras extremas que se están propiciando. Reducir los espacios para el anonimato. Yo creo que esto es de lo primero que se va a empezar a exigir en las redes sociales. Quien publica tiene que poder ser identificable. No es fácil, pero existen también alternativas tecnológicas. Hay quienes sugieren totalmente transparentar las operaciones de las plataformas digitales, de las plataformas de redes sociales, de manera que se puedan conocer los algoritmos que se utilizan para promover la promoción de noticias, la verificación, etcétera, etcétera. Así que verán ustedes pues que los dilemas no son fáciles de resolver, porque finalmente nos enfrentamos al último dilema, que es si debemos recurrir más a la regulación o más bien a la educación. Y yo soy una de las que considera que si bien hay espacio para la regulación en el marco de todas estas consideraciones que yo les hacía, de procesos multisectoriales, de códigos de conducta, de códigos deontológicos más que de leyes, que van a ser muy difíciles de implementar, no deja de ser un problema hablar de la regulación de la Internet, porque por más que tratemos de evitarlo, siempre va a haber alguien con un poder mayor relativo que se va a arrogar el control de la Internet. Y yo pues sigo creyendo que por más riesgos que las mismas presenten, la Internet ha surgido como un instrumento que nos genera más esperanzas que amenazas. Para mí la Internet es una gran esperanza para la humanidad, y entonces eso pasa más bien por hacer una fuerte apuesta a la educación, a la alfabetización digital, es decir, cómo seguir procurando que en los procesos de formación de la gente joven, de los niños, dado que ya los instrumentos digitales son parte de su vida cotidiana, cómo hacer para que vayan volviéndose en consumidores inteligentes, como lo hemos conseguido hacer frente a muchas otras cosas. Ya cada vez la gente consume más productos responsablemente producidos. Cuando las empresas, y surge el escándalo de que se están contratando niños en fábricas textiles y que tal marca está, ya la gente se moviliza en contra. Es un poco hacer lo mismo con el tema de la información digital, que no son más que productos que se generan por parte de empresas tecnológicas y empresas de información. Educar a la gente para que la gente empiece a discriminar con criterio propio cuáles son esas informaciones que valen la pena leer, cuáles esas informaciones que tienen respaldo, cuáles son los contrastes de información que requiero para poder tomar mejor mis decisiones. En fin, que las redes sociales, sin lugar a dudas, han venido a transformar mucho de las discusiones que sobre democracia, ciudadanía, hemos venido sosteniendo en los últimos años. Muchas gracias y con gusto recibo las preguntas. Un aplauso a Laura. Muchas gracias a ti. Pues muchísimas gracias. Qué tema tan apasionante, ¿no? Realmente, Laura, nosotros en el Tecnológico hemos incursionado a través de los centros comunitarios y de muchas otras plataformas, queriendo llevar esta alfabetización tecnológica, alfabetización digital, pero la verdad que el enfoque que nos planteas hoy es un poco diferente. No es solamente enseñar Excel, Word y PowerPoint, sino cómo puedes aprender a hacer un análisis crítico
de la información que te llega. Y creo que eso todavía no lo hemos interiorizado bien, no lo hemos llevado bien, y realmente hay una brecha extraordinaria ahí para trabajarla y sacar nuevas políticas públicas. Pero educar sería fundamental, porque como tú dices, es una gran esperanza. Esto nos abre también la posibilidad de el conocimiento accesible para todos, democracia de la información, democracia del conocimiento. Entonces, bueno, tenemos ahí ese reto que nos planteas, y muchas gracias. Yo los invito, preguntas aquí, Galo, si alguien me ayuda con el micrófono. Sí, hay un tema que ha estado sonando mucho en Facebook a raíz de una columna que escribió, me parece que es un académico del ITAM, sobre cómo Rusia podría incidir de alguna forma en las elecciones del 2018 de aquí, de México, porque él lo ponía como que México pues es una zona geoestratégica para poder tener más control sobre Estados Unidos, etcétera, lo cual a mí me parece muy lógico. Siendo alumno de Relaciones Internacionales, me parece algo pues que en algún punto yo también pude haber pensado. Pero lo que me llama mucho la atención es que, o sea, platicando con mis mismos profesores de aquí de campus y viendo las reacciones de los emoticones en Facebook, todos lo tomaron como a juego, como ¿cómo es posible que en Rusia estén pensando en México? O sea, en hacer bots para que los mexicanos votemos por cierto candidato, si no, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero la verdad a mí sí me preocupa, o sea, a mí sí me parece algo muy lógico. Y sí me asusta un poco cómo nos tomamos estas cosas a juego en redes sociales. Y hay una pregunta que también ahorita se me vino a la cabeza para usted, y es si ha notado alguna relación entre la apatía de las nuevas generaciones y este uso casi cotidiano de las redes sociales. ¿Apatía en qué? Apatía política. Política. Que es algo de lo que he visto mucho material por parte del sector académico de análisis político en cuestión de que pues se la pasan diciendo que nosotros, los millennials, los que somos menores de 20 años, etcétera, somos muy apáticos en cuestión a la política. No salimos a votar, no nos metemos como en la vida de las personas que toman las decisiones, no protestamos, etcétera. Y no sé, quería saber si había pensado alguna vez en si hay alguna relación entre las redes sociales y esta supuesta apatía que tenemos los jóvenes en materia política. Con mucho gusto. Yo no sé, ¿cómo estamos de tiempo? ¿No? Y yo no sé si tecnológicamente hablando tendremos capacidad de pasar un video que tengo aquí en mi celular. ¿No es posible? Sí. Es que quiero que lo vean, porque, vaya, a mí me parece que está bien, tal vez alguno que de pronto se burle de ese post, pero hay que tomarse muy en serio el tema. Hay que tomarse muy en serio el tema. Y yo quiero ponerles porque anda circulando, es muy probable que ya ustedes lo hayan visto. Se los pongo primero porque es un hombre serio, es un actor muy conocido, una cara muy conocida, porque ya es un actor de muchos años, y precisamente habla del papel de Rusia en estos temas. Aquí lo tenés. Entonces quiero que lo veamos un momentico. Y a mí me parece... déjame. Pero mientras tanto voy preguntando, ¿te lo abro? Ok. Mientras tanto te voy contestando tu segunda pregunta. No, yo no, vaya, yo he leído últimamente mucho del tema de redes sociales. No he visto, digamos, necesariamente un estudio con correlaciones como para ser contundente y afirmar que las redes sociales están provocando abulia en la gente joven ante ciertos fenómenos. Sí tiene, digamos, un riesgo.
¿verdad? Y creo que eso ya lo hemos también conversado en otras ocasiones. Y es que creer que un poco mi vida a través de las redes sociales puede sustituir otras expresiones mías, digamos, de incidencia, trabajo sobre la realidad. Las redes sociales son una parte de la realidad, ¿verdad? Podemos denunciar por ahí, podemos hacer parte de un movimiento que busque resolver algo, podemos firmar, ¿verdad? Ahora están de moda firmar muchas adhesiones que enviamos en contra del aleteo, el tiburón, en contra del deshielo en la Antártica, qué sé yo, hay muchas cosas. Y entonces eso quizás se vuelve en una especie de placebo, ¿verdad? Para decir, ya con esto cumplí, ¿ok? Ya mi activismo social está satisfecho porque me expresé a través de la red social, porque firmé esta... Y no, por supuesto que no es así. Creo que hay que verlas como algo que suma, pero no como algo que sustituye, ¿verdad? Las redes sociales te permiten sumar, te empodera, como lo dije. Tu voz se vuelve más fuerte y tu capacidad de incidencia puede ser muy fuerte, pero nunca puedes sustituir otro tipo de quehaceres en la vida real. Ejercer el voto, ¿verdad? Bueno, si se puede ejercer electrónicamente, se ejerce electrónicamente, aunque eso nadie lo recomienda. Participar en procesos de toma de decisiones, fiscalizar, que se pueda hacer digitalmente es otra cosa, pero es ir mucho más allá de creer que la protesta, digamos, por redes sociales es suficiente, ¿verdad? Yo creo que tal vez puede tener... ¿Lo pongo? Sí. Vamos a verlo. Ok, ahí voy, nada más le pongo aquí el clic. Creo que tiene subtítulos, está en inglés, pero creo que tiene subtítulos. Lo conocen, ¿verdad? Ok. ¿No tiene sonido? Devolverlo para empezar desde el inicio. We have been attacked. We are at war. Imagine this movie script. A former KGB spy, angry at the collapse of his motherland, plots a course for revenge. Taking advantage of the chaos, he works his way up through the ranks of a post-Soviet Russia and becomes president. He establishes an authoritarian regime, then he sets his sights on his sworn enemy, the United States. And like the true KGB spy he is, he secretly uses cyber warfare to attack democracies around the world. Using social media to spread propaganda and false information, he convinces people in democratic societies to distrust their media, their political processes, even their neighbors. And he wins. Vladimir Putin is their spy, and this is no movie script. We need our president to speak directly to us and tell us the truth. We need him to sit behind the desk in the Oval Office and say, my fellow Americans, during this past election, we came under attack by the Russian government. I've called on Congress and our intelligence community to use every resource available to conduct a thorough investigation to determine exactly how this happened. The free world is counting on us for leadership. For 241 years, our democracy has been a shining example to the world of what we can all aspire to. And we owe it to the brave people who have fought and died to protect this great nation and save democracy. And we owe it to our future generations to continue the fight. Interesante. Muchos se reirán de eso, pero vaya. Entonces, por ejemplo, cuando este profesor dice lo que dice, yo más bien diría, pero es que posiblemente ya lo consiguió. Porque si hubo una víctima de las elecciones que ocurrieron en Estados Unidos fue México. México fue la principal víctima por el resultado electoral de los Estados Unidos. Entonces, a la larga, ya lo consiguieron.
hay video, nos dejas sin... Un poco fuerte, sin pero sí. Sí, no, la verdad que nos dejas preocupadísimos. Es que hay una además magnitud impresionante, es la pura verdad. Es claro, muy impresionante. pero solo de esa manera a lo mejor nos haces reaccionar y pensar dos veces a partir de ahora lo que vemos. Eso y es. analizar desde dónde viene, quién nos habla, qué nos quiere decir, cómo podemos, y más ahora en un año que va a ser tan importante para México es. con elecciones. Así es. Porque en el fondo, digamos, quienes utilizan las redes sociales para manipular, parten de un gran desprecio de quienes consumen la información. En el fondo no somos más que un montón de idiotas despojados de criterio, ¿verdad? Y yo diría que hasta por amor propio debemos ser capaces de reaccionar cada vez que nos llega una noticia falsa, de indignarnos, tan solo que nos la mande un amigo, porque es un desprecio por la gente, es un desprecio por el criterio de la gente. Y yo creo que solamente apelando muy fuertemente de esta manera a las generaciones que se están preparando y formando, es que podemos conseguir un cambio. Porque es manipular de la peor forma posible. Y además cuando toca ese tema de las emociones, creo que ahí también es claro. algo muy preocupante y que tendríamos que empezar a reflexionar sobre ello. ¿Alguna otra pregunta aquí o en alguno de los campus, Laura? Adelante. Bueno, mi pregunta es menos seria que el hecho de los fake news. Es más que nada si podemos considerar el uso de... ¿Puedes prenderlo, por favor, acercártelo, que no se te escucha? ¿Ya? Ahí. Más que nada el uso de los memes como participación ciudadana, o sea, si pueden ser considerados, no los memes que se utilizan como plantillas, sino los que de verdad tienen como una crítica, o si deben de ser considerados por parte de políticos o cualquier persona que tenga un puesto de gobernante, perdón. No, yo no le veo ningún problema, ¿verdad? Yo no le veo ningún problema. A mí me parece que todo cuenta cuando querés informar algo. Las imágenes son muy importantes, ¿verdad? Y ayudan mucho a transmitir lo que se quiere. Por supuesto, pues bueno, vaya, hay algunos memes que son muy irrespetuosos, ¿no? A mí me recetaron tal cantidad de memes que ustedes no tienen la menor idea, ¿verdad? Unas cosas terribles. Al final uno se reía de las cuestiones, porque había unas con mucha creatividad y muy bien hechas, ¿no? Pero a mí me parece que, de nuevo, o sea, cuando hablamos de los temas de comunicación, pues hay que recurrir a muchos elementos para poder posicionar la idea que uno quiere. Lo importante acá es que a la par, digamos, de la efectividad que uno quiere alcanzar, siempre se piense en que, particularmente desde la política, la comunicación tiene un papel formador muy fuerte, muy profundo. La preocupación con muchos de estos populismos que están surgiendo es que tampoco entienden el uso de la comunicación política como un elemento para formar a los ciudadanos, sino para deformar, para provocar reacciones emotivas, para simplificar el debate público, para estigmatizar, ¿verdad? Cuando precisamente el valor de la comunicación política es el valor de formar ciudadanos en democracia, y entonces hay que cuidarla mucho más. Si se usan memes o no, me parece secundario, siempre y cuando responda, digamos, a ese marco valorativo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos dos preguntas del chat, de la gente que está viéndolo en línea. Y la primera es, ¿cómo los ciudadanos podemos implementar una verdadera democracia en México? La clase política no es empática ante la realidad de nuestro país, viven en su burbuja. Gracias. La primera pregunta. Ok. Bueno, a mí me parece que lo más importante es participar. Yo a veces les he contado, yo no sé si se lo estaré reiterando a quienes están aquí. Yo estaba en Washington el día de las elecciones porque era jefa de la misión de observación electoral. Habíamos hecho un trabajo los meses anteriores, 48 horas antes nos habíamos reunido con representantes del Partido Republicano. Cuando llegamos a esas instalaciones, de verdad que eso parecía como una funeraria, es decir, ni ellos mismos se creían que iban a ganar. El día de las elecciones, por supuesto que fue un shock muy grande para muchos de los votantes norteamericanos. En Washington hay una fuerte presencia del Partido Demócrata. Se estima que entre 80 y 90% de quienes viven en Washington votan por el Partido Demócrata. Nosotros estábamos preparando nuestro informe para el día siguiente
y también fuimos de alguna manera víctimas de esa sensación de que el triunfo va por un lado y no por este. De manera que salimos muy tarde, haciendo ajustes al informe, preparándolo para el día siguiente para los medios de comunicación. Cuando yo iba caminando por las calles, ese día ya tarde en la noche, no se me va a olvidar un montón de escenas de chicos, ¿verdad? Caminando, no caminaban, deambulaban por la calle, llorando, ¿verdad? Como Washington es una ciudad universitaria, entonces se habían congregado, los de la Universidad de George Washington, American, Georgetown, todos se habían ido a la Casa Blanca, al frente de la Casa Blanca, a celebrar, dizque, el triunfo del Partido Demócrata. Bueno, y no lo consiguieron, no lo obtuvieron. De verdad que eran escenas muy conmovedoras, ver a la gente joven llorando, porque no creían en el resultado que se había obtenido. 2 días después me toca ir a la universidad y vienen los estudiantes y me siento ahí en la Universidad de Georgetown y les pregunto, bueno chicos, ¿qué tal? ¿Recuperados? ¿Verdad? Las caras largas, ¿verdad? ¿Cuántos votaron? No llegaba a la mitad. Entonces me sirvió para que ese fuera el tema de ese día, ¿verdad? Lo que pasó mucho en estas elecciones y lo que está pasando y seguirá pasando en todas las elecciones, ¿verdad? Porque además los fenómenos son cada vez más globales. Lo que le está pasando a uno nos va a pasar a los otros y viceversa. Para que aprendamos, para que derivemos lecciones de mucho de lo que está pasando, es que quienes habían perdido con el sistema, que es de lo más paradójico, porque quienes habían perdido con el sistema, porque los temas de la globalización, de la tecnificación, los había excluido de alguna manera, esos decidieron castigar al sistema político saliendo a votar. La gente que no votaba, la gente que tenía tan baja la autoestima que ni siquiera ejercía el derecho al voto, esos salieron a votar en Estados Unidos, salieron a votar en el Brexit. Y aquellos que tenían que agradecerle a la globalización, a la tecnificación y a todo el progreso, aquellos privilegiados como ustedes que están sentados en las aulas universitarias, decidieron castigar al sistema porque Bernie Sanders no quedó y esta señora no me gusta, porque tal cosa. Castigaron el sistema no votando. ¿Y entonces cuál fue el resultado? El peor posible para ellos, para quienes estaban ganando. Y ahora están lidiando con una sociedad que la consideran que es todo lo opuesto por lo que ellos se formaron. Una sociedad que discrimina, una sociedad que desvaloriza, una sociedad que divide, ¿verdad? Una sociedad que no cree en el cambio climático, que se sale de los organismos internacionales por todo aquello que niega la globalización. Entonces, lo primero es participar, ejercer los derechos más básicos de los ciudadanos, que por lo menos es el derecho al voto, ¿verdad? Bien informado. Y por supuesto, ustedes tienen, esta generación tiene un arsenal de herramientas e instrumentos para luego de que han ejercido el voto, exigir cuentas, que pues simplemente lo que hay que hacer es hacerlo, es hacerlo. Hola, tengo una duda. Usted estuvo hablando continuamente sobre ejercer nuestro pensamiento crítico con la información que nos llegaba a las manos. Pero como estamos hiperconectados a todo momento y realmente siempre estamos dando, por decir, en Facebook, abajo al inicio, ¿realmente se puede llegar a un pensamiento crítico con la información tan repentina que tenemos a la mano? O sea, es que en 5 minutos ya vistes, no sé, 10 titulares de noticias. Sí. Y no sé si tengamos como la suficiente capacidad como para Absorber. poder, sí, y como poder realmente cuestionar lo que estamos viendo. Mira, yo creo que sí, ¿verdad? Porque afortunadamente siempre hay fuentes que son grandes referentes. Yo lo que hago, yo trabajo todo ya prácticamente por la vía digital y trabajo muchos temas. Entonces yo lo que hago es primero me voy a la vía normal que todos usamos, que es un buscador, yo uso Google, y escribo. Primero me sale Wikipedia. Ya Wikipedia yo sí les quiero decir que no la uso, ¿verdad? Salvo que sea una búsqueda tan, digamos, de algo tan poco común, porque Wikipedia sí casi que registra todo, y entonces por lo menos me voy a ver a dónde Wikipedia se ha hecho. Pero inmediatamente después me voy, bueno, hago luego un escaneo de lo que Google me está ofreciendo leer. Ahí ya me da una idea por lo menos de cuáles son
aquellos posteos, aquellas noticias que más se están consumiendo, pero que no necesariamente son las ciertas. Y luego me voy a las fuentes originales, las fuentes autorizadas, un organismo internacional, una ONG de prestigio, una universidad, un centro científico, ¿verdad? La Enciclopedia Británica, perdonen que les diga, o sea, ¿para qué consumir Wikipedia? Ahí está la Enciclopedia Británica, que sigue tratando de hacer las cosas con seriedad, ¿no? Está digitalizada ya, claro, no facilitan tanto el acceso, es parte del problema, hay que registrarse, muchas veces hay que pagar algo. Lo que te quiero decir es que eso no lo va dando mucho el mismo, digamos, convertirnos en usuarios asiduos de las redes sociales. A mí lo que me pasa, se los tengo que confesar, es que me distraigo con una facilidad enorme. Yo me imagino que a ustedes les pasa. Empieza uno a buscar el tema y cuando te das cuenta te fuiste por un chisme tonto que estaba de moda en las redes sociales y se te fue media hora leyendo cosas que no tenían que ver con lo que ibas a hacer, ¿no? Pero ya eso es otra historia. Es parte de cómo nos volvemos más eficientes usando tanta información. Pero yo lo que aconsejo sobre todo es buscar fuentes oficiales, ¿verdad? Yo sé que el término oficial es uno de los que se están tratando de desprestigiar, y cuando hablo por oficiales no necesariamente hablo de un gobierno, ¿verdad? Porque entonces vos me vas a decir, bueno, yo quiero saber si bajó o no la criminalidad, pero si me voy, lo que me dice la alcaldía de tal estado de México, posiblemente me van a mentir o no le creo las estadísticas. Bueno, hay maneras de contrastar esas estadísticas, ¿verdad? Buscar mucho ese tipo de fuentes oficiales calificadas para poder hacer validar los datos que tenés a la mano. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos una y tú tenías otra también, Graciela, ¿no? Okay, muy bien. Mi pregunta va sobre el mecanismo que tienen las redes sociales, porque en un inicio, cuando surgieron, iban más enfocadas a temas recreativos, a temas, no sé, de entretenimiento, de fiestas en su inicio, y ahora se han politizado. Sí. Entonces, eso ha causado que haya una mezcla de contenido y que para fines prácticos, en lo que uno ve en su red social, no sé, un meme de fútbol o sobre alguna película, tiene la misma importancia que lo que tiene un titular sobre un abuso de poder o una decisión política muy importante. Entonces quería preguntarle sobre cuáles cree que sean las ventajas o desventajas de esta mezcla de contenido que pues inevitablemente hay en todas las redes sociales. Yo creo que es ventajoso, ¿verdad? Yo creo que parte de ese espacio tan infinito, digamos, de información y de expresión que ofrece la Internet, pasa por eso, pasa por la posibilidad de acceder a un abanico inmenso de cosas, ¿verdad? Y en buena hora, además, porque ha democratizado la industria del entretenimiento, ¿verdad? Antes de ahí, ir al cine o ir al teatro, es más, educarse. Ya cualquier chico puede conseguir excelentes conferencias de los profesores más prestigiosos del mundo, en las universidades más prestigiosas del mundo, accediendo a sitios web. Es decir, se ha democratizado eso, el entretenimiento. Antes solamente quien podía pagar, ¿verdad? Para ir a ver un cine, un concierto, una ópera. Ahora todo lo tenés en la Internet. De manera que yo sí creo que más bien es una gran ventaja. Desde el punto de vista de la industria del entretenimiento, me parece que ha sido una gran cosa, ¿no? Antes que nada, un agradecimiento. Es realmente un privilegio el poder contar con personas que hablan desde la voz de la experiencia y bueno, esta es la pregunta. Sobre todo en torno a los gobiernos municipales y estatales, entiendo que hay una gran tendencia a hacer un análisis de las redes sociales. Hoy en día tenemos softwares que pueden analizar los sentimientos de una población en particular, ¿no? Y a partir de ahí, pues dar un cierto sentido respecto a alguna decisión política o algún tema, ¿no? De agenda pública. Sí. Sin embargo, entiendo que también está la tentación de segmentar, ¿no? De tomar en consideración más esta parte de redes sociales a aquellas personas tal vez que no tengan el acceso necesariamente al Internet, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a los gobiernos municipales, estatales, federales, ¿no? Respecto al uso de las redes sociales como un instrumento de participación ciudadana sin segregar a las personas que no tienen acceso a ella, ¿no? Sí, perdón, lo último. Sí, ¿cómo sí. los gobiernos sí. se podrían
tomar las redes sociales como una base de participación ciudadana, pero sin segregar a las personas que no tienen acceso a al Internet. A un dispositivo Sí. o al... sí, bueno, obviamente uno de los grandes desafíos que ha supuesto la Internet es que es una revolución que va tan rápido que o bien nos permite engancharnos con éxito a la misma, o bien quedamos excluidos y quedamos excluidos para siempre, ¿no? De ahí que se insista tanto que dentro de las agendas de los países, una de las prioridades tiene que ser, a la par de la educación, tiene que ser la penetración de Internet. La penetración de Internet, banda ancha, con buena calidad, y ojalá pues hacerla accesible al 100% de la población. La posibilidad de cerrar brecha social, brecha cognitiva, desde que los niños nacen gracias a la Internet, ya no es una utopía, ¿verdad? Porque ahí la tenés. Entonces ese es un problema que se presenta, porque desde el punto de vista también de dar acceso a la gente a procesos de toma de decisiones, claro, eso está bien siempre y cuando vos tengas acceso a esas herramientas. Pero entonces, ¿qué es lo que se propone? Nosotros lo hicimos, hacer kioscos, hacer centros en donde la gente pueda tener acceso a una computadora y pueda tener acceso al gobierno abierto, gobierno digital. Los kioscos, ahí están las maquinitas, ¿verdad? Muchas veces se colocan en lugares muy accesibles al público, de manera que si lo que vas a hacer es precisamente, digamos, una consulta, ¿verdad? Bueno, estamos discutiendo una ley para, qué sé yo, regular tales y cuales horarios o franjas de horarios para tales actividades en centros turísticos o de consumo de alcohol. ¿Qué piensa la gente? Y entonces vos decís, ¿verdad? Se han habilitado kioscos donde la gente puede llegar y entrar y demás. Y en esos kioscos lo ideal es, muchas veces se ponen en espacios donde hay instituciones públicas, bancos, ese tipo de cosas, o instituciones de servicios, en donde pueda haber alguien que también asista, porque pronto puede llegar alguien que no sepa cómo manejarla. Pero, es decir, hay muchas formas en que puedes hacerlo para que la gente pueda tener acceso a la tecnología. Bueno, llegamos un poquito tarde, pero es que estábamos en otra conferencia de aquí de la Cátedra UNESCO y justamente el expositor estaba hablando acerca de cómo deben de ser los periodistas leales y real a lo que ellos están exponiendo, porque en ocasiones adormecen a la sociedad y eso ha provocado lo que comentó Claudia aquí, de que la educación también pues no llegue tal cual a las comunidades que no tienen internet o a las comunidades que no están empapadas o que tienen un desconocimiento total, y como lo que acaba de comentar usted, lo que sucedió en Estados Unidos, que bueno, salió una minoría, pero de los que no sabían absolutamente nada. Entonces, en cuanto a la relación del conocimiento de estos periodistas y trasladándolo a cuestiones educativas, ¿qué recomendación nos darías tú a nosotros para que sea una realidad y sea verdad lo que todo se publica en Facebook? No es tan fácil como eso, ¿verdad? Primero me devuelvo un poquito atrás. Vean ustedes cómo la discusión va evolucionando y es positiva. Porque en el pasado es que ni siquiera se le consultaba a nadie. Las políticas y las decisiones se tomaban de espalda a los ciudadanos. Ahora estamos hablando de cómo hacer para que el 100% pueda ser consultado y no se queden excluidos aquellos que no tienen acceso a las redes sociales o a la internet. Bueno, pero ya es un gran avance. Así sea 20, 30, 40, 50% de la población que tenga posibilidad de opinar, de incidir sobre el proceso de toma de decisiones, ya es un gran avance frente a lo que teníamos antes. Entonces, de nuevo, son evoluciones que van planteando desafíos, pero no perdamos de vista que es en términos de progreso, porque estamos consiguiendo un progreso importante. Y en cuanto a los temas de nuevo, volvemos a la misma discusión de qué es cierto, qué no es cierto. Eso es solamente formando personas preocupadas por discriminar lo que está consumiendo ese bien que
que es la noticia, que es la información, ¿verdad? No hay una alternativa. Hay, como les digo, sí hay cosas que ya existen, en donde para verificar imágenes, por ejemplo, uno puede hacerlo. Quienes a veces hacemos algunos diseños de una presentación, entonces nos vamos, verificamos si esta foto es original, si no, si la fuente, si tiene derechos de autor. Ya hay herramientas en la misma red que nos permiten eso, pero en el fondo es una cuestión de criterio. Como también en su momento se discutió mucho cuando salió la imprenta, ¿no? Quiénes iban a consumir lo que ahí se decía, cómo iban a reaccionar. Pero claro que ahora una escala muchísimo más global, con un impacto muy diferente. Pues muchas gracias, se nos termina el tiempo y bueno, queremos agradecerle a Laura en especial su participación. Yo creo que de todas las pláticas que nos has dado, todo lo que hemos aprendido de ti, esta ha sido muy oportuna y nos deja con muchas reflexiones, muy significativa. Yo creo que nos invita a 3 cosas, a todos los que estamos aquí, a todos los que nos están viendo desde los campos. Una, como ella decía, reflexionemos quién nos habla y desde dónde nos hablan, ¿sí? Hagamos un análisis crítico de la información. Segundo, yo creo que es importante que en el año siguiente de elecciones en este país somos responsables de lo que suceda. Vayamos a votar, vayamos a participar, como bien lo comentaste. Y tercero, yo creo que esto que dices, te enfrentas a tantas noticias, ¿a quién le creemos? Hagamos un esfuerzo por una lectura crítica, analítica y compartamos ese pensamiento. Yo creo que tenemos que ser, hoy más que nunca somos más activos a través de las redes, nos escuchan, opinamos, entonces tomemos esa riqueza para compartirla y para que este proceso sea para bien de México. Laura, muchísimas gracias. México es tu casa, los líderes del mañana siempre son tu familia, que de verdad te queremos y te recibimos. Muchas gracias. Y bueno, estamos seguros que vas a continuar con nosotros en este proceso. Así es. Vamos a cerrar la transmisión y agradecerle a todos los campus, a los chicos que están escuchándonos, desearles lo mejor en estas fiestas, a ti. La verdad que tengas una Navidad y unas fiestas extraordinarias con tu familia, a los jóvenes que terminen el semestre muy bien, nos queda poco, estamos seguros que todo el mundo va a pasar excelentemente bien. Y para que disfruten, para que descansen, tenemos muy buenas noticias, tenemos premios y regalos para esta época. Un anuncio para los que estaban interesados en tomar inglés y que no pudieron entrar en la convocatoria anterior. Nos acaba de liberar Carlos Cruz el permiso para que los alumnos que estaban en lista de espera todos ingresen a partir de enero al programa de inglés que tanto esperaban. Entonces ese es uno de los regalos de Navidad para todos ustedes y ya les daremos mucho más. Despedimos la transmisión y nos quedamos, los estamos aquí en Monterrey porque tenemos un regalo especial para Laura. Muchísimas gracias, mucho gusto a todos, muy buenas tardes.